Hola a todos, soy Marcos Peralta, ayudante de Técnicas Digitales 2, y mi intención con este video es presentarles brevemente cómo se utiliza y algunas consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de usar la placa de desarrollo Bluepill, que específicamente tiene el integrado STM32F103. Acá les he puesto un mapeo de los pines de la plaqueta. Lo que quiero mostrarles es que distintos pines van a tener más de una funcionalidad, entonces a la hora de programar hay que tener en cuenta las funciones que queremos usar del integrado y los pines necesarios, que posiblemente queramos usar dos funciones que estén en los mismos pines y se produzcan conflictos. De todas maneras, en el software que les voy a mostrar más adelante, donde configuraremos el integrado para generar el código automáticamente, nos muestra, nos avisa cuando estamos en conflicto con distintos pines. Otra cuestión es que este integrado tiene pines tolerantes a entradas o salidas, a entradas de 5 volt, si bien es de tecnología CMOS, por lo tanto debería estar limitado a 3,3 volt. En mi experiencia, por experiencia personal con el proyecto del año pasado, si bien dice que es tolerante a 5 volt, depende. Yo descubrí que algunos pines que según el integrado son tolerantes a 5 volt van a ser tolerantes a 5 volt dependiendo la función que estemos usando del pin. Por lo tanto hay que tener cuidado y leer el datasheet del integrado. Otra cuestión es que tiene un puerto USB que nosotros podríamos pensar que es para programarlo, pero en realidad lo que tenemos que usar en un principio para programarlo es este puerto de 4 pines, donde para programarlo usaremos un programador externo que se llama ST-Link versión 2, o podemos programarlo mediante puerto serial y mediante un conversor USB a UART de 3,3 volt. Acá les he puesto unas capturas del datasheet, esto lo pueden encontrar ustedes en la hoja de datos del integrado. Acá les quiero mostrar que este es el diagrama de bloques del integrado, y que puede que tenga algunas abreviaciones que nosotros no conocemos. Como ya debieron haber visto con el ingeniero de mercado, hay distintos buses dentro de un integrado que están estandarizados por ARM. Uno de ellos es el AHB, este de aquí, que es el que puede funcionar a 72 MHz. Este es un integrado que en el datasheet nos dice que puede funcionar hasta 72 MHz, hace referencia a este bus de datos. Otras cuestiones que vamos a notar acá es que estos distintos buses van a estar conectados a distintos periféricos, que los periféricos son los que nos dan las funciones dentro del integrado. Y bueno, distintos periféricos pueden trabajar a distintas frecuencias de reloj, por lo tanto no todos los periféricos y no todos los buses de datos internos van a trabajar a 72 megas. Un ejemplo que les puedo dar es que el conversor analógico a digital presenta a lo que está midiendo una impedancia que depende de la frecuencia de muestreo. Y la frecuencia de muestreo del conversor depende de la frecuencia del bus de datos del conversor ADC. Entonces, si nosotros queremos que el conversor ADC presente una impedancia alta, entre comillas, porque este integrado no es muy alto, tenemos que usar una frecuencia de muestreo más baja, lo cual nos obliga a disminuir la frecuencia de trabajo del bus de datos del conversor ADC. Otros periféricos también dependen sus características de funcionamiento de la frecuencia del reloj. Podemos encontrar distintos buses. Vamos a tener el bus principal, que es el AHB, Advanced High Performance Bus, o bus avanzado de alto rendimiento, que luego se divide en los buses a los periféricos, que tenemos el APB, que el APB es Advanced Peripheral Bus o bus avanzado de periféricos. Aquí tenemos el diagrama de árbol de los relojes, porque este integrado puede tener dos fuentes distintas de reloj. Puede tener un reloj interno, que está construido desde tipo RC, está dentro del mismo silicio, o un reloj externo mediante un cristal. ¿Por qué utilizaríamos un cristal externo? Bueno, porque los osciladores RC son
mucho más sensibles a las variaciones en temperatura que los cristales. Entonces, pueden haber situaciones de trabajo donde no podamos usar el oscilador interno, justamente porque va a variar mucho la frecuencia de trabajo y va a hacer que nuestro integrado se comporte de manera inestable o impredecible. Lo más usual es usar un cristal, que es muy estable. En estas patas se colocará el cristal, que la plaqueta ya lo tiene. Y acá podemos ver que este árbol parece complicado, pero después no lo es. Estos son multiplexores, que lo que nos permiten es elegir las fuentes de reloj. Y además posee bloques de PLL. Los PLL son Phase Lock Loops, que lo van a ver en aplicada 3. Básicamente nos permiten multiplicar o dividir una frecuencia entrante por un valor entero. Por ejemplo, nosotros acá tenemos que del oscilador externo ingresamos a este MUX y este MUX ingresa a este. Este MUX nos permite elegir la fuente de frecuencia que vamos a usar para darle clock a nuestro circuito. Y como podemos ver, de este MUX entramos a un PLL, que es un multiplicador. Vamos a poder multiplicar la frecuencia de entrada por un número entero. Mediante esto nosotros vamos a lograr aumentar la frecuencia de 8 megas que tiene el reloj de la placa. La placa tiene un cristal de 8 megas. Nosotros la vamos a incrementar. Por ejemplo, multiplicamos por 9 y llegamos a 72 MHz. Entonces ese va a ser el clock con el que va a trabajar el AHB. Además de este bloque nosotros sacamos el SysTick, que el SysTick es una interrupción configurable por nosotros que nos provoca que cada un periodo X de tiempo que nosotros hemos configurado se ejecute la interrupción, y esta a su vez en código en C nos permite a nosotros programar una ISR propia que se va a ejecutar siempre cada un periodo de tiempo conocido, 1 milisegundo, 5 milisegundos, 10 milisegundos. Es muy usado y es muy útil. El SysTick después lo configuramos dentro del INVIC, que es el Nested Vectored Interrupt Controller, que es bastante importante y tenemos un montón de opciones para configurarlo más adelante. Además, acá también en el árbol de relojes vemos que los distintos periféricos tienen distintos prescalers, que le llaman, que son los divisores de frecuencia, que nos disminuyen la frecuencia de trabajo de la HB a las frecuencias que necesitamos para nuestros periféricos. Acá tenemos, por ejemplo, el prescaler del ADC, que nos permitiría bajar la frecuencia de trabajo del bus APB2, que es este, a la frecuencia que corresponde de nuestro ADC. Lo siguiente es cómo vamos a cargar el código. Bueno, el código se carga con el ST-Link versión 2, que es un programador USB que tiene unas patitas acá, y las patitas se conectan directamente a las patas del mismo nombre en el pin de 4 puertos de la plaqueta. Lo siguiente es cómo vamos a programarlo. Bueno, vamos a programar en ARMKale, que es el IDE oficial de ARM. Es gratuito, solamente se tienen que registrar. Es gratuito siempre y cuando tu programa no exceda los 32 KB, pero el ingeniero mercado ha conseguido unas licencias que más adelante imagino las van a dar. Hay que configurar algunas cosas en el servidor de la facultad. Y para generar el código vamos a usar STM32Cube-MX, ahí le falta MX, que es un generador de código de configuración donde nosotros a través de una interfaz gráfica vamos a configurar los periféricos, el árbol de relojes, todo, y nos va a generar el código automáticamente para cargar el integrado y que no lo tengamos que hacer nosotros. Acá yo les he armado un tutorial en PDF con capturas de pantalla y explicaciones de cómo hay que configurar el generador de código y ARMKale para poder hacer el debugging y programar. Documentación que van a necesitar y van a tener que leérsela varias veces: la hoja de datos del micro, el manual de referencia de la serie STM32F1XX, porque bueno, el integrado del Blue Pill pertenece a una familia de integrados y la mayoría de ellos comparten un montón de características. Entonces el fabricante hace un manual de referencia para toda la familia y de ahí uno tiene que ir sacando las cosas que necesita. Y después el manual de programación, donde tenemos la explicación y las funciones de HAL y de Low Level Drivers.
HAL y Low Level Drivers son una serie de APIs que ha creado la empresa ST para facilitar el uso y la programación de los microcontroladores de ellos. Las librerías o APIs de HAL se dividen en dos. Vamos a tener las APIs genéricas, que son comunes a una toda familia. Esto básicamente dice que si vos haces un programa usando HAL y usas las APIs genéricas, se supone que el código que vos has creado debería funcionar en toda la familia. Y después tenés las APIs de extensiones que proveen funciones específicas a cada micro. Esas son un poco menos portables. Después tenés las APIs de low level, que son específicas a los periféricos de cada integrado y prácticamente no son portables a otros integrados. Son mucho más cercanas al hardware y ofrecen un montón de configuración de los periféricos, que a veces se hace más fácil directamente configurar los registros manualmente, pero ya lo vamos a ver. Y bueno, acá HAL nos avisa que vamos a tener que hacer todo nosotros. Después, como mencioné recién, para algunas configuraciones especiales es más fácil directamente configurarlos manualmente en Assembler. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el fabricante sabe que todos odiamos Assembler, entonces dentro de las librerías HAL y Low Level ellos han definido con defines un montón de máscaras de bits y de macros que a nosotros nos permiten directamente acceder a bits en registros de control simplemente usando nombres en nuestra programación. Esto es un pedacito de código que yo saqué de mi proyecto final el año pasado. Por ejemplo, nosotros tenemos el mapa de registros de control de los temporizadores de uso general del 1 al 8. Esto quiere decir que los temporizadores 1 a 8 tienen todos estos registros de control. Si nosotros queremos cambiar, por ejemplo, el bit de control URS en el registro de control 1, Control Register 1, usando máscaras de bits se hace medio tedioso. Entonces, una forma de hacerlo es temporizador 2, guión flechita, y en el IDE se nos va a abrir un menú con todos los registros de control del temporizador 2. Elegimos el Control Register 1 y le hacemos una OR inclusiva con la macro que han definido, Team Control Register 1 URS. Eso es lo mismo que en realidad poner un 1 o ponerlo en alto. De esta forma nosotros configuramos distintos bits de control de manera directa, porque a veces inclusive no están implementados ciertos bits de control ni en HAL ni en los drivers de low level. Bueno, esto ha sido todo por esta breve introducción. En el PDF que yo les he armado tienen explicaciones y links para las descargas de los programas. Una vez descargados, ustedes pueden seguir el PDF donde los voy guiando para que configuren los entornos y puedan crear el primer código. Y después, si quieren o lo ven seguido de este, les voy a mostrar en un video cómo es la interfaz de los programas